Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a dar inicio a la segunda parte de imágenes funcionales pulmonares. En este capítulo vamos a hablar algo acerca de las aplicaciones clínicas y las oportunidades para mejorar el diagnóstico, manejo y pronóstico de los pacientes. En la primera parte voy a hacer un recorderis así rápido. En la primera parte habíamos hablado fundamentalmente acerca de la parte técnica y la fisiología, teniendo en cuenta que el alvéolo era obviamente la unidad funcional sobre la cual nosotros íbamos a tener un mayor énfasis en cuanto al abordaje a tener en cuenta desde el punto de vista técnico. Había que indiscutiblemente tener en cuenta y el conocimiento de la parte anatómica del alvéolo secundario, de la parte fisiológica del componente vascular y obviamente tener en cuenta la fisiología del intercambio gaseoso. Es así como en esa oportunidad habíamos mostrado como imagen final cómo era el uso de los gases hiperpolarizantes y cuál era su distribución y cuál era la difusión y el intercambio que se hacía a nivel vascular y a nivel alveolar. El objetivo, obviamente, teniendo en cuenta la parte alveolar, la parte de la microestructura del alveolo y cómo el uso de los gases hiperpolarizantes podría mostrarnos o evidenciarnos la difusión de los gases, tanto del CO2 como del O2, a nivel del eritrocito. Bueno, ya entrando en materia, el objetivo de esta segunda parte es tratar de definir cuantitativamente la función pulmonar a través del uso principalmente de la tomografía, la resonancia y la medicina nuclear. Hay que tener en cuenta que la distribución de todos esos parámetros fisiológicos dentro de la ventilación y la perfusión, el intercambio gaseoso y sin dejar de lado la parte biomecánica para nosotros poder hacer una cartografía o por lo menos poder cartografiar la realización, los resultados que se van teniendo de estos exámenes. Este diagrama de flujo en términos generales lo que nos muestra es, digamos, la interrelación que puede haber en cuanto a las imágenes funcionales que se pueden obtener y la contribución que se obtiene de estos estudios para poder abordar algunas patologías pulmonares de las cuales vamos a hablar rápidamente. Esta tabla lo que nos muestra es, en términos generales, más o menos el estado actual de los diferentes estudios en los que se usan gases hiperpolarizantes y los diferentes estudios que están encaminados al uso o a la determinación de la funcionalidad pulmonar a través de la ventilación-perfusión. Entonces, es así como vemos, por ejemplo, que hay algunos estudios relacionados con resonancia, con tomografía, de acuerdo a la patología que se está abordando, que son las patologías, digamos, que presentan una mayor prevalencia e incidencia, como puede ser el EPOC, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, el asma, las enfermedades intersticiales, que en términos del tipo de estudio que se realicen, esta tabla lo que nos muestra es cuál es el estado actual de ese tipo de estudios. Es como vemos acá como algunos estudios para el manejo del asma o para el diagnóstico temprano de patologías como el asma o el EPOC. Hay algunos tipos de estudios que todavía están en etapa clínica o por lo menos en estudios clínicos que apenas se están realizando. Y hay otro tipo de estudios de acuerdo a la patología que ya se han adoptado como método diagnóstico y como método para definir el pronóstico de los pacientes a futuro. ¿Por qué hay algunos estudios en los que se están haciendo aún pruebas clínicas? Porque el objetivo de tratar de determinar o de estudiar toda la microestructura alveolar en cuanto a la difusión de los gases se hace con el objetivo, como lo habíamos mencionado con anterioridad en la charla anterior, era tratar de definir los estándares fisiológicos normales a través de las imágenes. Al mismo tiempo tratar de definir
cuáles eran los protocolos más adecuados para llegar a esos diagnósticos y finalmente poder homogenizar todos esos estudios para asimismo definir protocolos de manejo. Bien, dentro de esta segunda parte, en donde ya se enfoca mucho más en las aplicaciones clínicas, es importante tener en cuenta que hay que hacer un fenotipo de las diferentes patologías, particularmente EPOC, asma, patologías intersticiales, para tratar de optimizar cuáles son las terapias que se van a hacer. Hacer al mismo tiempo la detección y el diagnóstico de las enfermedades en una etapa temprana, hacer las orientaciones de intervenciones terapéuticas que se van a realizar a través del mapeo de esas mismas patologías y en ese mismo sentido obtener la información para definir cuáles son las causas fisiológicas de ese tipo de patología subyacente o de ese tipo de patología que se está evaluando. Entonces todo eso va encaminado, cuando se obtienen las imágenes, a tratar de validar todos estos métodos para estandarizar los mismos y establecer cuáles son los valores normales. Entonces, vamos a hablar rápidamente de 3 o 4 patologías con las cuales se está haciendo la incursión, o por lo menos se ha dado un mayor impulso acerca de estos métodos, que si bien es cierto, no son digamos, nuevos, por lo menos sí han sido muy innovadores y tienen digamos, un horizonte prometedor para el manejo de los pacientes. En esta imagen lo que estamos mostrando es la realización o la caracterización del fenotipo en los pacientes que presentan EPOC. Estos pacientes que presentan un patrón enfisematoso, y hay algunos que, si bien es cierto, no presentan un patrón enfisematoso importante, el objetivo es tratar de evaluar cómo es la perfusión que se da a través del uso de los gases, incluso en algunos pacientes en los que se usan técnicas tomográficas como el Dual Energy, tratar de establecer cuáles son esas áreas en donde hay una mayor o mejor distribución del gas y cuáles son las imágenes que se obtienen donde hay una mayor perfusión, para asimismo tratar de definir que, si bien es cierto en los estudios previos o tradicionalmente que se hacen, si bien es cierto que pueden presentar patrones enfisematosos, la idea es tratar de determinar a través de este tipo de estudios cuál es el estado actual o el estado, digamos, hemodinámico y el cambio que va sucediendo en el pulmón en los diferentes estadios de la enfermedad. Obviamente se evalúan tanto pacientes sanos como pacientes enfermos, pero inicialmente el objetivo de estos estudios es tratar de definir de manera inicial cuáles son los estándares de normalidad en estos pacientes. En esta imagen, lo que se pretende evaluar es mirar la ventilación que se, usando el xenón 129 como gas hiperpolarizado para la evaluación de los pacientes que presentan patrón de EPOC. Entonces, lo que se pretende es evaluar cuáles son las áreas que van captando en mayor cantidad el gas hiperpolarizante y poder definir y hacer el mapeo de cuáles son las áreas que están presentando una peor ventilación. Aquí no estamos evaluando, en este caso no estamos evaluando la perfusión, pero sí cuáles son las áreas que pueden presentar una mejor ventilación. En esta imagen, lo que se está evidenciando es cómo se realizan el mapeo a través de los coeficientes de magnetización cuando se usa el xenón 129. Estos son dos casos de dos pacientes fumadores. Esta es una paciente femenina de 29 años y este es un paciente masculino de 79 años, ambos fumadores pesados. ¿Cuál es el objetivo de evaluar estos coeficientes de difusión? De mirar cómo, a pesar de que esta paciente es fumadora pesada, aún conserva áreas alveolares en donde hay una adecuada difusión del gas en todo el pulmón y solamente se ven
pequeñas áreas, las que vemos en amarillo, que son las que están, digamos, difundiendo en menor cantidad, es decir, que difunde el gas a través del capilar, a través del intersticio y a través del eritrocito. En el paciente que vemos acá, que es un paciente ya añoso, todas estas áreas que vemos en amarillo, obviamente estamos viendo que esa difusión del gas se hace con menos eficiencia, o por lo menos demuestra cuál es el estado pulmonar de este paciente, que obviamente está mucho más avanzado en su patología pulmonar. En esta imagen, en donde se están, es un estudio de ventilación por resonancia, en donde también se usa el xenón 129 como gas hiperpolarizado, lo que se pretende mostrar es de manera tridimensional cómo serían las áreas de ventilación. Entonces, en amarillo aquí lo que estamos viendo son la vía aérea, y obviamente tridimensionalmente cómo se vería el pulmón con todas las áreas de adecuada ventilación, no solamente para verlos en el plano de adquisición coronal, digamos en 2 dimensiones, sino también para verlo de manera tridimensional, para tratar de evaluar y hacer una aproximación de cómo serían los volúmenes, eh, eh, tanto inspiratorios como expiratorios y de reserva en estos pacientes. Entonces, esto vendría siendo, digamos, el uso que tendría, o el objetivo del uso de los gases hiperpolarizantes, tanto en resonancia como en tomografía, en patología, digamos, más frecuente como el EPOC y el asma, teniendo en cuenta que tanto el enfisema pulmonar como la bronquitis crónica más asociada al tabaquismo sería más de pacientes adultos. Y para los pacientes asmáticos, tendría una mayor indicación en pacientes jóvenes y en pacientes pediátricos. Para la enfermedad vascular pulmonar, particularmente sobre el tromboembolismo pulmonar, tradicionalmente, si bien es cierto, dependiendo de la clínica que tenga el paciente, el uso de los exámenes de laboratorio en relación a la presencia, elevación o no del dímero D, los protocolos para TEP obviamente no solamente nos permiten a nosotros definir la presencia o no de defecto de relleno sobre el árbol arterial pulmonar, no solamente podemos definir eso, sino que podemos también inferir algunos hallazgos adicionales, dependiendo de si el paciente tiene algunas alteraciones a nivel de la raíz de la vena pulmonar o de sus troncos principales. Asimismo, podemos inferir con algunos coeficientes si tiene o no hipertensión pulmonar. Es en ese mismo sentido que la hipertensión pulmonar tromboembólica, ya sea aguda o crónica, también hay que tenerla en cuenta. No es solamente tratar de definir la presencia o no de defectos de relleno. En esta imagen en este plano de adquisición axial en tomografía con un protocolo para TEP, lo que se está usando, digamos, en este caso sería el Dual Energy, en el que a través de las diferencias de densidades que se hacen con la adquisición en crudo de estos pacientes y digamos el postprocesamiento que se obtiene en una escala de colores, en donde vamos a ver el defecto de relleno acá sobre un vaso subsegmentario descendente anterior, que nos va a evidenciar áreas de oligoemia o incluso áreas de isquemia a nivel pulmonar. Entonces, esto también obviamente nos ayuda un poco en cuanto a la determinación específicamente de cuáles son las áreas en las cuales se está presentando la patología. Siguiendo en esa misma línea de enfermedad vascular pulmonar, y para el TEP, hoy vuelvo, insisto, sin perder de vista los problemas que puede generar el tromboembolismo pulmonar asociados a la hipertensión pulmonar. Acá en esta imagen de resonancia, este es el caso de una mujer de 23 años a la que estaba tomando anticonceptivos orales y había presentado un tromboembolismo pulmonar a nivel del lóbulo inferior izquierdo. Entonces aquí se veía el defecto de relleno, acá lo estamos viendo, lo estaba señalando la flecha, y con las imágenes de proyección de intensidad máxima,
lo que se pretende evidenciar era ese defecto de perfusión que se estaba presentando a nivel medio pulmonar. En esta imagen compuesta, en la que se están evidenciando las áreas en donde se presentó el tromboembolismo pulmonar, en este plano de adquisición axial y coronal, vemos las áreas de oligoemia y las áreas de isquemia que está presentando este pulmón, en este paciente que haya presentado un tromboembolismo pulmonar. En el uso de la técnica del dual energy se evidenciaba, y en la técnica de ventilación perfusión se veía obviamente las áreas que captaban poco el radiotrazador. La otra patología, entonces ya pasamos de la patología crónica, el EPOC, el asma, la parte vascular. El otro ítem en el que se hace mayor énfasis también es en el de la detección, diagnóstico y manejo de la enfermedad pulmonar intersticial. Entonces, este es uno de los estudios a través de la resonancia y el uso de gases hiperpolarizantes en el que se están haciendo las pruebas clínicas para tratar en primera instancia de definir qué es lo normal. Y este es uno digamos, de los estudios mucho más prometedores, porque el objetivo de este estudio, usando los gases hiperpolarizantes, es tratar de definir a través de la microestructura, no solamente de informar si el paciente tiene o no fibrosis, sino también de definir cuáles en realidad son las áreas en que, a pesar de esa fibrosis, se hace una adecuada perfusión del gas y en cuáles hay un adecuado cambio o un intercambio gaseoso, y al mismo tiempo evaluar cuáles son las áreas en donde hay una mejor perfusión del tejido. Recordemos que en la charla pasada habíamos hablado que no todas las patologías tenían un mismo comportamiento en relación a cuáles eran las áreas que mejor se perfundían, las áreas que mejor se ventilaban, y dependiendo del tipo de patología, asimismo se iban a afectar. En esta imagen, también en donde el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad pulmonar intersticial habitual, se cotejaba en resonancia y en tomografía las áreas que estaban con mayor afectación en cuanto a la fibrosis pulmonar que se estaba presentando. Entonces, como les había mencionado, el objetivo es de obtener imágenes dinámicas para evaluar esas áreas de fibrosis, y cuando se usa el gas, tratar de determinar cuáles son las áreas mejor perfundidas o no. Todo con el ánimo de hacer obviamente un mapeo y hacer la diagramación de estos pacientes en cuanto a la patología que presentan. Este último diagrama, ya para terminar, resume más o menos cuál sería la ruta que se debe seguir o se debe desarrollar en cuanto a la implementación clínica de este tipo de estudios para hacer obviamente el manejo. Cuando los pacientes ingresan con un diagnóstico presuntivo, se define cuál va a ser el estudio que se va a realizar, cuáles son las pruebas funcionales pulmonares que se van a hacer, el tipo de imágenes que vamos a obtener, y de acuerdo a las imágenes que se van a obtener, esa vendría siendo la clave para tratar de acelerar cuál va a ser el paso a seguir en cuanto a la terapéutica que se va a implementar. Es decir, el objetivo no es solamente hacer el diagnóstico que probablemente ya se haya hecho con otro tipo de exámenes. El objetivo de la innovación con este tipo de exámenes en resonancia y el uso de gases es tratar de hacer el diagnóstico de manera mucho más temprana para poder, digamos, avanzar en cuanto a la terapéutica y tratar de evitar complicaciones futuras en estos pacientes. En el Congreso de RSNA del año 2020, el año pasado, hubo una charla que se presentó acerca de, la presentó un grupo japonés en el que hablaban del DCR como radiografía dinámica de tórax. Entonces, el objetivo que ellos se habían trazado era, a través
sucesivas placas de tórax que se hacían teniendo en cuenta tanto el patrón respiratorio como el patrón del ciclo cardíaco, tratar de hacer con el software determinación de las densidades, y en ese mismo se hacía un promedio a través de un software de inteligencia artificial, tratar de definir en esas densidades cuáles eran las áreas que estaban mejor perfundidas y cuáles eran las áreas que estaban mejor ventiladas. Entonces ellos están iniciando con los pacientes normales. Este viene siendo más o menos un esquema de un paciente normal, de cómo se haría esta técnica de RX dinámica de tórax. Entonces aquí vemos cómo el paciente se somete a que haga un ciclo de inspiración y expiración, digamos, lo más natural posible, al mismo tiempo que se establece cuál va a ser el ciclo cardíaco o varios ciclos cardíacos que se están tomando en el estudio, y con las densidades se definen cuáles son las áreas mejor ventiladas y cuáles las áreas de adecuada perfusión. Entonces, eso es lo que están determinando como paciente normal, pero se han dado cuenta, digamos, no era el caso mencionar ahora, que hay pacientes con fibrosis pulmonar, con EPOC, con asma, en el que este comportamiento de ventilación y de perfusión era completamente diferente. Entonces, ya para finalizar, vemos cómo, digamos, se presenta un panorama prometedor en cuanto al manejo de estos pacientes. A futuro podríamos hacer un enfoque diferente por estudio, es decir, en resonancia, en tomografía, estudios con radiotrazadores, con el SPECT-CT y en este caso con rayos X, pero hay muy pocos estudios todavía clínicos como para poder, digamos, hacer la comparación de estos 4 métodos. Por ahora lo que están haciendo es la implementación de estos 4 métodos que mencioné de diagnóstico, pero con patologías específicas. Eso sería todo por ahora. Muchísimas gracias.